¿Qué tal, chicos? Capítulo número 16, Network Security Fundamentals CCNA versión 7, examen 200-301. Comencemos. Bueno, este video va a ser como los que ya estamos haciendo anteriormente, simplemente un resumen, y este capítulo en particular solamente trata como de concientizarnos un poquito de cuáles son esos threats de seguridad, ¿sí? Nada que no sepamos previamente, ¿no? Así que en principio nos habla sobre los problemas de los ataques que tiene la red, ¿sí? Básicamente los datos son valiosos y hay gente que desea apoderarse de ellos. Ya vimos casos de los últimos años como el tema del ransomware, gente que se apoderaba de una compu y sus datos y a cambio de una cantidad de dinero específica no devolvían la clave para desencriptar los datos. Otra cosa que puede ocurrir es simplemente la pérdida de datos o la manipulación de los mismos o sencilla y plenamente la disrupción de un servicio, es decir, que un servicio o una página web quede inservible o inaccesible. Em, las vulnerabilidades existen de muchas maneras, porque puede ser una falta de configuración a nivel de hardware, una falta de configuración a nivel de software, una falta de actualización, un equipo que queda obsoleto, o simplemente que el estudio por parte de los atacantes de una plataforma específica haya encontrado un montón de bugs que permitan que sea vulnerable, ¿sí? O hay otra parte muy importante y por la cual también hay muchísimo porcentaje de ataques o vectores de ataque, son los usuarios. A veces la fortaleza de las contraseñas o las políticas de seguridad internas no son suficientes, ¿sí? Y el comportamiento propio del usuario hace que no sea posible eh, resguardecer una red de formas completas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Tenemos problemas de seguridad físico, de mantenimientos eléctricos, de hardware, ¿sí? Y que básicamente nuestro plan de mejora y nuestro plan de seguridad tiene que involucrar todos esos elementos. ¿De qué nos estamos protegiendo además de eso? Bueno, de los virus, de los gusanos, de los troyanos, de los accesos no permitidos, de que hay ataques de reconocimiento, que son técnicas que tienen los atacantes para verificar qué servicios están abiertos dentro de un servidor específico, qué puertos tiene abiertos, qué IP está disponible, qué versión del sistema operativo, cómo podemos ir escalando niveles de privilegios dentro de la organización, cómo podemos infectar de forma masiva otros computadores para que en forma simultánea ataquen una red. Ese ataque puede comenzar desde afuera o desde adentro. Puede haber una redirección de puertos, el famoso man in the middle, que es un usuario o un software que está interceptando tráfico, mandándolo a su destino, haciéndole creer al origen del destino que la comunicación es fidedigna, pero ciertamente hay alguien en el medio escuchando la conversación. Entonces, por esto y más, hay un montón pues eh, de técnicas y de ataques que se utilizan para eso, ¿sí? Nuestro mecanismo de defensa, bueno, es conocer que hay elementos como los VPN, como los firewall, como los IPS, como los Wireless Security Application o los servidores AAA para los temas de autenticación. O sea, cada rubro de la seguridad tiene eh, su solución, básicamente. Con respecto a los datos, que sabemos que entonces es lo más valioso, hay que hacerles respaldos de forma frecuente, hay que validar que ese backup es seguro, ¿sí? Pues no sirve de nada que restablecemos una información que también está contaminada, ¿sí? Entonces debe haber una política de seguridad interna que se encargue de los lineamientos para hacer los backups o las actualizaciones, los parches. Yo he aprendido, al menos en mi corta carrera, es que no siempre es bueno actualizar. A veces hay actualizaciones que es todo lo contrario, que nos proveen algún tipo de afectación. Por eso es muy bueno leer los datasheets de una actualización, que son los documentos que publica el fabricante de alguna solución con respecto a qué cosas hace esa actualización y si verdaderamente nosotros la necesitamos o no. De hecho, nosotros podemos hacer una práctica de eso, lo sugiero a mis estudiantes en clase. Por ejemplo, todos tenemos acceso al Google Play Store o al Apple Store y cada vez que estamos enfrente de una aplicación y ese creador de esa aplicación genera un upgrade o un update, mejor dicho, siempre tiene unas notas, dice ahí, estoy actualizando esto porque, no sé, voy a cambiar la fuente
o voy a cambiar, se encontraron un problema. Entonces, cuando en la medida de que si usted efectivamente experimentó esos problemas, actualizarlo sería beneficioso, pero si por el contrario no experimenta esos problemas, parece tan beneficioso actualizar. De hecho, si ustedes ven los resúmenes de muchas de esas actualizaciones, los usuarios mismos dicen con alguna crítica, hey, después que actualicé, más bien está fallando y ese tipo de cosas. Bueno, hay diferencia respecto de eso. Un servicio de seguridad es el de AAA, que básicamente es una técnica bastante común, es que centralicemos los procesos de acceso a la red. A viene de esto de Authentication, Authorization and Accounting. Generalmente, entonces ahora podemos centralizar los procesos de credenciales de los usuarios y además podemos registrar cuáles son las acciones y en dónde pueden ejecutar esas acciones los distintos usuarios. Básicamente son servidores donde yo coloco las políticas de acceso a los dispositivos de red o los recursos de la red y en lugar de configurarlo de forma individual a dispositivo, sencillamente todo está centralizado. ¿Sí? También tenemos firewall, obviamente, y que los firewall hoy en día no son solamente equipos que están en la frontera de la red, sino que están también dentro de la red y dentro de las aplicaciones. De hecho, también existen los firewalls que protegen de forma horizontal la red, ya no solamente desde los clientes hacia el acceso a la intranet o a la extranet, sino también es dentro de aplicaciones que conversan entre sí mismas. Así que ya hay aplicaciones que son firewalls que protegen aplicaciones. A ese nivel estamos. Ahí tenemos algunos otros tipos, el de packet filtering, el de application filtering, que es el que les estoy comentando, el URL filtering o el Stateful Packet Inspection, que básicamente sigue comportamientos de tráfico. Cada comportamiento genera una firma y bueno, básicamente por estadística se considera que si un tráfico sigue ciertos comportamientos, puede ser parte de un proceso de ataque, ¿no? También están los endpoint security, que básicamente son esas piezas de software que instalamos en los dispositivos finales, tabletas, computadores, celulares, y que también se controlan desde un dispositivo central. También, hoy en día casi todo está centralizado. Y si no está centralizado físicamente on-premise, es decir, en las instalaciones del cliente, se pueden centralizar en la nube. En lo que se refiere a Cisco y la segurización de equipos Cisco, bueno, tenemos el famoso Cisco AutoSecure, que es un feature que tienen los equipos. Yo simplemente escribo ese comando AutoSecure Enter y básicamente me va a llevar por un wizard para securizar servicios básicos dentro del equipo, cerrar aplicaciones que no se están usando, puertos que no se están utilizando, configurar claves, etcétera. Respecto a las políticas de seguridad, bueno, lo de las passwords es la eterna lucha por los administradores. Por ahí todos los años salen estos top 10 de las claves más usadas y que peor rendimiento a nivel de seguridad tienen, el famoso 123 o Cisco 123 o Class. Entonces la idea es usar claves robustas de la mayor cantidad de valores, combinación de caracteres, etcétera. Otras cosas que, por ejemplo, podemos hacer en el iOS es el famoso Service Password Encryption, ¿sí? Para cifrar claves. También podemos colocar un mínimo de, este, de intentos con los cuales evitamos los ataques de fuerza bruta, que son ataques que repetitivamente están mandando combinaciones de claves hasta descubrir la clave correcta. Entonces podemos colocar un máximo de intentos y un tiempo entre intentos para así evitar ese tipo de ataques, ¿no? Habilitar protocolos como SSH para la comunicación con los dispositivos. Así nos aseguramos que el tránsito de nuestras órdenes hacia el equipo son de forma cifrada. Deshabilitar servicios que no estemos usando, cerrar, apagar puertos que no estemos usando, son parte de las tareas de securización básicas, ¿no? Y bueno, como les decía, básicamente este capítulo es concientizarnos de que hay una serie de amenazas de seguridad y que hay, en consecuencia, mecanismos para mitigarlas. Eso es todo por este capítulo número 16. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, esperando que les haya sido útil esta información. Hasta luego.